5 minutos del Espíritu Santo. 18 de agosto. La Biblia nos habla de un carisma del Espíritu Santo que no siempre entendemos bien. Es una especie de oración en lenguas. ¿De qué se trata? San Pablo explica que se trata de una forma de expresión que sirve solo para comunicarse con Dios, no para comunicarse con los demás que no pueden comprenderlo. Pero además, la misma persona que usa esta forma de expresarse no puede comprender con su mente lo que dicen sus palabras. Sin embargo, esta oración produce frutos, edifica realmente a la persona y en su espíritu es una verdadera oración, aunque la mente no comprenda. ¿Qué significa esto? Que a veces, cuando nos entregamos a la oración, el Espíritu Santo puede regalarnos una experiencia de profunda comunicación con Dios y de liberación interior, porque nos permite expresar lo que hay en lo profundo del corazón sin tener que usar palabras comprensibles, sin necesidad de armar frases o buscar palabras adecuadas. De hecho, es lo que sucede cuando suspiramos, cuando lloramos, cuando gemimos, etc. ¿Alguna vez es necesaria esta liberación de las cosas más profundas del corazón en la presencia de Dios? ¿Cómo se logra? En primer lugar, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a gemir en nuestro interior, pero también intentando expresar lo que hay dentro de nosotros con una melodía, con una sílaba repetida, con un gemido audible, con una canción que poco a poco va perdiendo la letra y se va convirtiendo en un susurro, dejando que una melodía espontánea brote sin esfuerzo, con espontaneidad, sin controlarla demasiado. Pero sobre todo, cargando esos movimientos de nuestra voz con aquellas cosas dulces o dolorosas que guardamos dentro, que necesitamos expresar y nunca hemos logrado manifestar del todo en la presencia de Dios. Es ciertamente una experiencia que nos ayuda a aflojar nuestro interior cargado y nos permite relativizar por un momento la importancia de las cosas que nos agobian, nos aturden, nos angustian. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale esta experiencia maravillosa y liberadora. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.